el caso de los objetivos, tenemos que, bueno, el objetivo de rastreo en este caso, que tiene un aumento de 4x, se observa el espécimen completo y se usa para encontrar imagen. El objetivo de baja potencia, que es de 10x, este se usa para enfocar la imagen. Esta parte, una vez cuando se llegan a los 10x, ya se utiliza el tornillo micrométrico. El objetivo de alta potencia, que en este caso vamos a hacer con un aumento de 40x, se usa para ver la imagen con más detalle. ¿Sí? Entonces, aquí en esta partecita vamos a ver que en alta potencia ya se puede visualizar células específicas, se puede ver de una forma más detallada ciertos tipos de tejidos y bueno, todo lo que se desee estudiar. El objetivo de inversión de aceite, que en este caso tiene una amplitud de imagen de 100x, se usa con aceite, el mismo se añade antes de cambiar de objetivo, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular la magnificación total? Recuerden que tenemos dos partes muy importantes, ¿no? La parte del objetivo y la parte ocular. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que, ¿se acuerdan que veíamos cómo la parte del objetivo viene graduada, ¿no? Decíamos que venía de 4, de 10, de 40 en este caso y de 100. Entonces, como les mencionaba también, la parte ocular casi siempre, en la mayor parte de los microscopios, vienen por 10x. En algunos se puede regular hasta 15x, pero bueno, vamos a tomar como referencia en este caso 10x. Entonces simplemente se hace una multiplicación entre lo que es el calibre del objetivo con el calibre ocular. Entonces 4 por 10 tenemos en este caso 40, ¿no? Asimismo acá 10 por 10, en este caso 100, y 40 por 10, 400. ¿Sí? Entonces ahí tenemos cómo se calcula la magnificación total. Es decir, que cuando tenemos una región ocular de 10 y un objetivo de 4, estamos viendo 40 veces más incrementada la imagen. Bien, entonces continuando, tenemos que el microscopio está provisto en este caso de una fuente de luz eléctrica. Como les comentaba en un inicio, esta luz por lo general tiende a ser una luz no LED. Tiene un condensador, que es un lente colocado debajo de la platina, cuya función es convertir los rayos divergentes de luz en una corriente paralela de rayos que atraviesan el objetivo estudiado. Entonces, porque cuando nosotros tenemos un foco, ¿sí?, las ondas de luz se proyectan en forma diagonal, perpendicular o incluso de forma paralela, ¿sí? Entonces, lo que nosotros deseamos para poder ver la muestra mucho mejor es que los rayos de luz vayan de una forma direccionada. Entonces, eso justamente es la función del condensador: mandar toda la parte de luz hacia la parte de la muestra para reflejarnos en la parte ocular. Cada objetivo está compuesto de un sistema de varios lentes, los cuales enfocan el patrón de luz formado por el objeto en estudio para convertirlo en una imagen real. Partes mecánicas: tenemos lo que es el diafragma, que es un instrumento mecánico colocado debajo del condensador. Regula la cantidad de luz que pasa a través del objeto a observarse. Por lo general, el diafragma sí, tiene una regulación hasta 5 o 10 veces la vuelta, que hace que la luz aumente o disminuya, ¿sí? El tornillo macrométrico, que es el tornillo de mayor tamaño, está ubicado en la parte superior del microscopio y se usa para regular tanto las visiones de 4x y 10x. El tornillo micrométrico en este caso se utiliza para movilizar la platina a distancias muy pequeñas. Por lo tanto, se utiliza principalmente para afinar el enfoque único a usarse cuando observamos objetos con el objetivo de magnificación alta, es decir, cuyos rangos o el enfoque preciso de la imagen se usa con los objetivos de 40x y 100x. ¿Sí? Entonces, con el tornillo macrométrico hago un ajuste de visualización en profundidad, y con el tornillo micrométrico, en cambio, hago un ajuste de vertificación. Tenemos la platina, que está colocada debajo de los objetivos y se utiliza para colocar las laminillas, que es justamente esta partecita que vemos aquí, ¿sí?, en donde va a estar lo que corresponde a al sujetador de la muestra,
sí que va a mantener la muestra estable, ¿no? La platina por lo general es un elemento de metal, ¿sí? Que es la parte muy importante porque justo es la base y justo es donde se va a ver o se va a proyectar la parte de la luz. Tenemos los ganchos o carro mecánico, que es justamente el que desplaza la platina, sea en dirección derecha o en izquierda. Ya el brazo, que justamente es el que articuliza todo el microscopio, y la base, que como lo mencionábamos en un inicio, es muy pesada porque es la que mantiene fija o fijo el microscopio hacia lo que va a ser una superficie, ¿no? Entonces nos permite ver la muestra de un punto de vista mucho mejor. Vamos a ver un poco las imágenes obtenidas con el microscopio óptico. ¿Sí? Entonces, bueno, este microscopio permite observar células vivas y los movimientos que realizan manteniéndolas en su medio, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta primera imagen que tenemos, estamos viendo un grupo de muchachones que están listos para poder fecundar. Acá tenemos otra imagen en donde se puede ver lo que ustedes pueden percibir aquí como hormiguitas, estas que se mueven a mucha rapidez, son células de defensa. Tenemos linfocitos, en este caso macrófagos, que están atacando a esto, que es una larva, ¿no? Luego también tenemos esto de acá, que corresponde a células nerviosas. Miren, este es el movimiento de células nerviosas. Justamente aquí están uniendo sus axones y sus partes dendríticas, o sus axones al cuerpo, ¿no? Vamos a ver con relación al microscopio de campo claro. Entonces, es el más utilizado, ¿sí? Ya vimos las imágenes en las diapositivas, en la diapositiva anterior. Tenemos que utiliza una zona de observación iluminada, es por eso que ustedes ven el fondo de una tonalidad blanquecina. Por lo general, este tipo de microscopio se puede emplear muestras que solamente tengan tinciones a base de yodo o teñidas de ciertos elementos, como tinciones de Yensa, o bueno, como les mencionábamos al inicio, ¿no? Entonces, por lo general se puede amplificar hasta 1000 aumentos. Tienen dos sistemas de lentes, cóncavos y convexos, y espejos que corrigen la refracción de luz, y sistemas de iluminación, ¿no? Entonces es más o menos lo que estamos viendo, ¿sí? Este fondo que yo les decía, que es de una tonalidad blanquecina, por lo que permite ver el color de cierto tipo de compuestos celular y diferenciarlos ya con las tinciones de otro tipo de células, ¿no? Vamos a ver en este caso lo que corresponde al microscopio de campo oscuro, ¿no? Entonces aquí tenemos que tiene una zona de observación, en este caso, que no presenta iluminación, sino que es una zona netamente negra. Tenemos que los objetos son fuertemente iluminados. Como lo ven aquí, la mayor parte de los tejidos, o la mayor parte de lo que se muestre de las células en este tipo de microscopios, van a resaltar como si fuesen inmunofluorescentes. Sí, va a tener un condensador especial, hace rayos que proyectan de una forma diagonal hacia las luces a lo que va a ser la muestra. Útil para microorganismos en suspensión, preparaciones en fresco o en gota pendiente. Por lo general este tipo de microscopio se emplea en los estudios coprológicos. Luego tenemos el microscopio de contraste de fases, que bueno, nos permite observar células vivas. Como ustedes pueden darse cuenta acá, no tenemos iluminación, no tenemos tampoco un plano de oscuridad netamente, sino que tenemos simplemente el relieve de los, bueno, en este caso lo que deseamos observar, ¿no? No hay que teñirlas, están provistos de diafragmas y lentes especiales que aumentan la diferencia en el índice de refracción de las células y el medio, ¿no? Y como les mencionábamos, es una imagen en relieve, ¿sí? Que en este caso se utiliza luz ultravioleta. Como podemos ver aquí, las imágenes que se proyectan son muy definidas. Dicha luz excita ciertas moléculas presentes en la muestra, en este caso, ya sean muestras naturales o añadidas, que emiten la fluorescencia. Tenemos el microscopio parafocal, que es todo lo que hay que hacer.
En este tipo de microscopios, bueno, se regula simplemente los objetivos, ¿sí? Por eso es que es su palabra, ¿no? Hay una regulación de lentes y por ende vamos a tener más amplitud de imagen. El microscopio electrónico, que es otro de los tipos de microscopio, vamos a ver que se utilizan rayos de electrones, en este caso, que magnifican y enfocan en una placa fotográfica por medio de lentes electromagnéticos. Por lo general, en el microscopio electrónico dio la oportunidad o la chance de poder ver tejidos y que no solamente sean observados por, en este caso, el espectador, sino que también sean pasados a un medio como un computador. Entonces tenemos dos tipos de este microscopio. Tenemos el de transmisión, que es usado para observar detalles internos, y el de rastreo o scanning, usado para estudiar la superficie de la muestra. Entonces, por lo general, estos microscopios electrónicos se utilizan para ver células activas o, en este caso, patógenos activos haciendo sus acciones. Entonces, como características tenemos que los cortes van a ser finos, van a tener una amplificación, ojo chicos, entre 10.000 a 100.000 aumentos. Por lo general, en el caso del microscopio de barrido, tenemos que nos van a poder definir células completas sin quedarnos sin rastro de visión, y vamos a tener una amplificación de 1.000 a 10.000 aumentos, ¿no? Con diferencia del de transmisión. Entonces, no sé acá si ustedes se identifican con estos muchachos que nos molestan casi siempre en las camas, en los colchones o incluso en los sofás que tenemos en casa, ¿sí? Que están, bueno, aquí estamos utilizando microscopía electrónica para poder verlos, ¿no? Ahí vemos otra más detalle, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, tiene una forma muy similar a una garrapata, ¿sí? Aquí en cambio estamos viendo estos muchachones que van o que están haciendo el proceso de fecundación, están fecundando un óvulo. Y bueno, estamos utilizando acá este tipo es con microscópico, este tipo es con microscopía en barrido, ¿no? Acá estamos viendo otro detalle mucho mejor de células en una superficie vegetal, ¿no? Aquí tenemos los instrumentos utilizados para observar, ¿no? Esto es una especie de escala en donde, bueno, aquí estamos viendo, ¿sí? Todo lo que el ojo humano puede observar, que más o menos sería hasta acá, ¿no? Entonces podemos observar un humano, podemos observar una manzana, una abeja y una hormiga. Más allá o un poco más pequeño, ya necesitaríamos utilizar lo que es la ayuda de un microscopio, ¿no? Para poder determinar pelos, células, bacterias, en este caso, y microscopio electrónico que me ayuda a ver mucho más allá, mucho más pequeño, ¿no? Entonces me ayuda a tener imágenes, como vimos anteriormente, más definidas. Entonces, la microscopía. ¿Qué es la microscopía? Es el conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer visible los objetos de estudio que por su pequeñez están fuera del rango de resolución del ojo normal. ¿Sí? Entonces, gracias al estudio o gracias al invento del microscopio, se logró hacer grandes avances en la identificación de ciertos tipos de células, más que todo en ciertos tipos de tejidos difíciles, en los cuales las causas de ciertos tipos de enfermedades no se conocía, hasta que se descubrió por medio de Robert Hood el estudio de la célula y se logró determinar ciertos cambios, ¿sí? Como ya lo hemos visto en clase, ¿no? Como les mencionaba, los cambios, como en el caso de la displasia, de las metaplasias, de las atrofias incluso a nivel celular, se pudieron experimentar gracias a la ayuda del microscopio. Es un conjunto de métodos y técnicas afines extrínsecas a lo que va a ser el aparato. Es decir, que el microscopio es un método de ayuda, pero siempre y cuando va a la parte clínica, es decir, a saber qué tipo de muestra o qué es lo que estoy examinando. Algunas de ellas son técnicas de preparación, manejo de los objetos de estudio, técnicas de salida, procesamiento, interpretación y registro de imagen, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a ver que la mayor parte de los elementos que se van a estudiar en un microscopio, sí, dependen mucho de la técnica que se emplee, dependen mucho también del tipo de muestra, de la cantidad de la muestra y de, bueno, en este caso, del espectador, ¿no? Porque si el observador en este caso, si el observador no puede examinar muy bien la muestra correspondiente, vamos a tener resultados erróneos.
Entonces esto es un poco para explicar cómo se proyectan las ondas de luz en el foco. Entonces a esto se conoce con el nombre de difracción. La difracción es un fenómeno característico de las ondas. Esto se basa en el curvado y esparciado de las ondas cuando se encuentran un obstáculo o al atravesar una rendija, ¿no? Entonces vamos a tener estos métodos de... Vamos a tener estos métodos de difracción cuando va a pasar el foco por la rendija en donde se va a ver la muestra, ¿no? Entonces, lo que yo les decía en un inicio es que las ondas se van a direccionar en muchos lados. Entonces, lo que hacemos con la parte del diafragma justamente es poder concentrar el rayo en la muestra, no que se difumine. El fenómeno por el cual un rayo de luz, bueno, en este caso vamos a ver que es el fenómeno en el cual un rayo de luz incide sobre una superficie la cual es reflejada. El ángulo con lo normal a esa superficie que forman los rayos incidentes y reflejados son iguales. Entonces, por ende, vamos a tener una visión óptima y no vamos a tener una visión espaciada. Luego tenemos que la refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar por un medio material a otro, ¿no? Entonces, va a depender mucho que nosotros al momento de visualizar los tejidos, la muestra, nada esté pasando por el rayo de luz, porque si no vamos a tener resultados erróneos. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. Entonces, ¿qué nos quiere decir en esta parte? Es que vamos a ver si al momento de que se proyecta la luz y si hay un cambio en la variación de las ondas, ¿sí? Vamos a tener imágenes opacas, vamos a tener ciertas zonas de la muestra donde no se pueda visualizar mucho mejor y por ende vamos a tener error o fallo en la conclusión de lo que estamos observando. Chicos, entonces, sacando como conclusiones, el microscopio, bueno, a pesar de que fue modificado desde la antigüedad hasta lo que corresponde a la parte moderna, se ha ido evolucionando a medida de las necesidades en cuanto a la investigación científica de la parte celular, ¿no? Y que nos ha ayudado mucho a poder proponer ciertas medidas, como es el caso de creación de tejidos, de formulación de nuevos métodos en este caso, de realización de colgajos o métodos de reparación en ciertos procesos como extracción de miembros o bueno, afines a ellos, y también nos ha ayudado mucho a saber o a conocer la modificación que hacen las células para protección del organismo vivo, ¿no? Recordemos que la célula, cuya conformación como unidad funcional nos ejerce conformación orgánica, ¿no? Sin ellas simplemente seríamos un organismo que se dispersa, ¿sí? Entonces, gracias al microscopio y al estudio de la citología hemos podido descubrir anomalías y poder resolverlas a tiempo. Por ende está que no todo está estudiado. Bueno, chicos, entonces esto ha sido todo. Les agradezco. Aquí, bueno, aquí tenemos una imagen de múltiples gracias o múltiples formas de decir gracias. Entonces, bueno, para los que son didácticos, para que bueno, tengan un poco más de estudio del lenguaje, ¿no? Aquí tenemos obrigado, tenemos thank you, gracias, bueno, ya fin. Bueno, chicos, anhelo que el video les haya gustado. Nos vemos a la próxima.